Resumen de Tótem y Tabú, 1913, de Sigmund Freud. Tótem y Tabú es una de las obras más influyentes de Sigmund Freud en la intersección entre el psicoanálisis, la antropología y la religión. Publicado en 1913, reúne una serie de 4 ensayos donde Freud aplica los principios del psicoanálisis al estudio de las sociedades primitivas, tratando de explicar el origen de las normas sociales, la religión y la moralidad desde el inconsciente y la sexualidad reprimida. Estructura y contenido de la obra. 1. El horror al incesto. En este primer ensayo, Freud explora el tabú del incesto como una constante cultural universal. Se basa en la obra de antropólogos como James Frazer y compara las prácticas de sociedades primitivas, como algunas tribus australianas, con los síntomas neuróticos observados en sus pacientes. Freud plantea que tanto las prohibiciones sociales como los síntomas neuróticos surgen de los mismos mecanismos psíquicos: el conflicto entre deseos inconscientes y las normas morales. Freud sugiere que la prohibición del incesto tiene una función estructurante, ordena las relaciones familiares y sociales. En este contexto, interpreta el sistema de clanes y tabúes sexuales en las sociedades totémicas como formas colectivas de represión del deseo incestuoso. Aportación clave. Establece un paralelismo entre las normas culturales y los procesos psíquicos inconscientes, proponiendo que las prohibiciones sociales tienen un origen en los deseos reprimidos. El tabú y la ambivalencia de los sentimientos. Aquí Freud analiza el concepto de tabú como una forma arcaica de prohibición, donde lo prohibido es simultáneamente temido y venerado. Introduce el concepto de ambivalencia afectiva, especialmente visible en el duelo, la culpa o los rituales mágicos, donde el amor y el odio coexisten respecto a una misma figura, por ejemplo, un familiar fallecido. Freud interpreta los tabúes como síntomas colectivos de neurosis obsesiva, donde el pensamiento mágico y la compulsión a realizar ciertos rituales se parecen a los mecanismos de defensa individuales. El yo primitivo, que no distingue bien entre pensamiento y realidad, proyecta deseos reprimidos en normas sagradas o mágicas. Aportación clave. Introduce el concepto de ambivalencia emocional como clave para entender los rituales sociales, estableciendo una relación entre religión, magia y psicopatología. La animismo, la magia y la omnipotencia de los pensamientos. Freud trata en este ensayo la evolución del pensamiento humano desde el animismo hasta la religión. En el pensamiento animista, los objetos del mundo poseen alma, y la voluntad humana puede influir directamente en la realidad, como en la magia. Freud interpreta esto como una proyección del narcisismo infantil. El pensamiento primitivo cree que sus deseos pueden alterar el mundo, igual que el niño pequeño cree que todo gira en torno a él. También analiza la omnipotencia de los pensamientos como una fase psicológica tanto individual como colectiva. En las neurosis obsesivas, el sujeto cree que sus pensamientos tienen poder sobre la realidad, del mismo modo que el pensamiento mágico cree que los rituales pueden controlar fuerzas externas. Freud hace una aportación clave. Propone una evolución de la mente humana donde el pensamiento mágico, la religión y la ciencia representan distintas etapas del desarrollo psíquico, en paralelo al desarrollo individual. El retorno del totemismo en la infancia. Este es el capítulo más extenso y teóricamente complejo. Freud intenta responder a una pregunta fundamental: ¿cómo se originaron la religión, la ley moral y la organización social? Aquí retoma la teoría del asesinato del padre
propuesta por Darwin en el mito del horda primitiva. Según Freud, en la prehistoria existía una horda liderada por un padre todopoderoso que monopolizaba las mujeres y mantenía bajo su dominio a los hijos. Estos, movidos por la envidia y el deseo sexual reprimido, lo asesinaron. Sin embargo, el sentimiento de culpa posterior los llevó a sacralizar la figura del padre muerto, prohibiendo repetir el crimen, tabú del parricidio, y creando normas de exogamia, tabú del incesto. El tótem, animal sagrado que representa al padre muerto, se convierte en símbolo de la unidad del grupo y objeto de rituales colectivos. De aquí surgirían, según Freud, la religión, adoración del tótem, la moral, culpa por el parricidio, y la ley, prohibición del incesto y del asesinato. Freud hace una aportación clave. Propone una hipótesis psicoanalítica del origen de la cultura basada en la culpa colectiva inconsciente. Introduce la figura del padre primordial como núcleo simbólico de la ley y el orden. Impacto y recepción de la obra. Cuando Tótem y Tabú fue publicado, causó controversia tanto en el ámbito científico como religioso. Las principales críticas vinieron desde la antropología empírica, que consideró las hipótesis de Freud demasiado especulativas y poco sustentadas en datos de campo. Sin embargo, su impacto filosófico y cultural fue profundo, especialmente en los siguientes ámbitos: antropología y teoría cultural. Aunque cuestionada por su falta de método antropológico riguroso, la obra inspiró a pensadores como Claude Lévi-Strauss y Georges Bataille. La idea de que la cultura nace del deseo reprimido y de la transgresión fue muy influyente en la teoría estructuralista y postestructuralista. Impacto en el psicoanálisis y la psicología. La obra amplió el campo del psicoanálisis más allá del consultorio, proponiendo que las sociedades también tienen un inconsciente colectivo. Estableció las bases para el desarrollo del psicoanálisis cultural y de la psicología profunda en las ciencias humanas. Impacto en la religión y crítica de la fe. Freud interpretó la religión no como una revelación trascendente, sino como una elaboración simbólica de traumas y deseos reprimidos. Esta visión fue retomada por autores como Marx, Nietzsche y más tarde por autores contemporáneos como Michel Onfray. Influencia en la sociedad actual. A más de un siglo de su publicación, Tótem y Tabú sigue siendo una referencia central en el análisis de fenómenos culturales, religiosos y sociales. Su influencia persiste en varios sentidos. Entender el poder simbólico. Freud muestra cómo los símbolos, como el tótem o la figura paterna, estructuran no solo la psique individual, sino también las instituciones sociales. Hoy en día, esta idea sigue siendo utilizada para analizar desde el poder político hasta los iconos culturales. Interpretación de normas morales. La idea de que la moralidad tiene raíces inconscientes, ligadas a la represión de deseos y a traumas colectivos, sigue siendo discutida en ética, derecho y teoría social. Religión como fenómeno psíquico. La interpretación freudiana de la religión como una necesidad de protección paternal y elaboración simbólica de la culpa sigue vigente en debates sobre la secularización y el papel de la fe en la vida moderna. Cultura como síntoma. Freud nos enseñó a leer la cultura como si fuera un síntoma neurótico, con repeticiones, desplazamientos, represión. Esto se ha vuelto una herramienta clave para estudios culturales, crítica literaria, cine y psicoanálisis aplicado. Conclusión. Tótem y Tabú no es solo un estudio sobre sociedades arcaicas, es una obra fundacional que plantea una hipótesis radical,
que las normas, la religión y la cultura surgen de procesos psíquicos inconscientes y traumas colectivos. Aunque sus ideas han sido cuestionadas por su falta de evidencia empírica, su capacidad para generar pensamiento crítico e interdisciplinario es innegable. A través de un análisis riguroso de los tabúes, el totemismo y la estructura del deseo, Freud construye una teoría del origen de la civilización basada en la represión, el trauma y la proyección simbólica. Su influencia sigue viva en las ciencias sociales, la filosofía, la religión y en nuestra forma de pensar, la cultura, la moral y el inconsciente colectivo. Si este vídeo te ha resultado interesante, suscríbete al canal y déjame en los comentarios qué otras obras del psicoanálisis te gustaría que exploremos. Hasta la próxima.